Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pablo Patinante y hoy vamos a hablar de oleatos, entre algunas otras cositas que no son el eje principal de la charla, pero que está bueno definir porque son cosas interesantes que enclarecen también algunas dudas. Oleatos, entonces, es el nombre que reciben los aceites donde se han macerado diferentes tipos de hierbas o especies aromáticas para concentrar o mantener sus aromas principalmente. Podemos definirlo como la maceración de una materia prima en un medio oleoso, esa sería la definición técnica. Y este proceso también se puede llevar a cabo en una grasa, cuya diferencia principal, si se quiere, puede haber otras, no soy un especialista en el tema, pero cuya diferencia principal con los aceites es que la grasa a temperatura ambiente está en estado sólido, mientras que los aceites están en estado líquido. Este proceso se puede llevar a cabo en una grasa y es conocido con el nombre de enfleurage, o como se pronuncie en francés. Este tipo de maceración se utiliza principalmente para obtener los aceites de materias primas que son muy sensibles, como las flores o algunas hojas, como por ejemplo la albahaca, ya que estas no soportan un proceso que se llama destilación de vapor o destilación por corriente de vapor, que se utiliza generalmente para obtener los aceites esenciales. O tampoco una maceración en un alcohol al 60%, como haríamos con una tintura, ya que este alcohol quema estas flores o estas hojas que son más sensibles. De todas formas, el proceso de maceración de un oleato se puede utilizar también con materias primas que sean más resistentes, como especias, como una canela, un anís o lo que sea. De esta forma se logra también conservar un subproducto que sería la materia prima en sí que se está utilizando, ya que a pesar de no ser el producto al que estamos apuntando o el que más usaríamos en coctelería, al hacer esta maceración y tener estos productos en aceite, lo que hacemos es extender su vida útil y podemos encontrarle alguna que otra utilidad en las barras. Los oleatos, como lo dice la definición, se preparan por medio de una maceración, es decir, dejando reposar la materia prima en un aceite. Cuando nuestro objetivo es obtener un oleato con un sabor puro, lo recomendable obviamente es utilizar un aceite que sea lo más neutro posible, ya que de esta manera el sabor y el aroma que obtendremos será el de la materia prima en cuestión y no el aceite base que estamos utilizando para extraer esos sabores. De manera contraria, si utilizáramos algún aceite que tenga una característica aromática bastante presente, como sería un aceite de oliva o un aceite de canola, por ejemplo, este aroma va a estar presente en el producto final también. Ninguna de las opciones es buena ni mala, son dos opciones donde en una vamos a priorizar el aroma o el sabor de la materia prima que estamos macerando, mientras que en otra estamos combinando, si se quiere, el aroma de una materia prima con los aromas ya naturales del aceite que usamos como base oleosa. En cuanto a las proporciones con respecto a los sólidos y los líquidos, así como en casi todos los productos no hay un ratio exacto de decir se usa esta cantidad de sólido por esta cantidad de líquido, pero como también en muchos productos, lo que influye en esto es principalmente la carga aromática de la materia prima que usemos. Es decir, si utilizamos una materia prima como es un clavo de olor, como sería una semilla de anís verde, que son muy aromáticas, vamos a necesitar menos cantidad y menos tiempo para llegar a un punto X que lo que necesitaríamos con quizás lo que vamos a usar más usualmente, que serían algunas flores que sean no tan aromáticas o algunas hojas. Otros factores son, por ejemplo, la temperatura y el tiempo. Justamente no es lo mismo macerar en una temperatura templada tirando a frío que en una temperatura templada tirando a cálido. Entre más calor, más energía y más efectiva es la extracción, a menos que nos pasemos de calor, y por eso no se cocina esto, donde perderíamos muchos aromas que son volátiles, muchos aceites. Y claramente, a mayor tiempo de maceración,
también tenemos una concentración mayor de esta carga aromática. La mejor manera sigue siendo, y creo que siempre va a ser, la prueba y el error. Pruébenlo. Van usando diferentes cantidades de materia prima, diferentes tiempos, diferentes lugares con temperatura, y se llega al punto que uno desee. Otro punto en común que tienen los oleatos con varios productos que podemos realizar en las barras es que en general estamos hablando, cuando hablamos de un oleato, de la maceración de una sola materia prima, o mejor dicho, de un solo tipo de materia prima en un medio oleoso. Pero, como nada está escrito en piedra, podemos recurrir a la creatividad para combinar quizás diferentes tipos de hierbas o incluso diferentes tipos de aceites para lograr un producto final que tenga una combinación X de sabores que nosotros querramos, nos guste o necesitemos utilizar. Por ejemplo, podríamos crear un oleato de naranja y romero en aceite de oliva. Entonces ahí lo que tendríamos sería este aceite que tendría la carga aromática ya propia de la aceituna del olivo, más la naranja y el romero que estaríamos agregando mediante la maceración. ¿Para qué sirven los oleatos? Bien, más allá de los usos que estos tienen en perfumería y en cocina principalmente, que son bastantes, de hecho es muy común en las cocinas encontrar el famoso aceite de ajo o aceite de romero. En realidad su nombre técnico sería oleato de ajo o de romero. Lo que los oleatos nos permiten dentro de la barra es aportar sabores a distintas bebidas o ingredientes con la particularidad de poder conservar por mucho tiempo un sabor que presente en la materia prima se echaría a perder o se perdería mucho más rápido. Es conocido por muchos bartenders que la albahaca, por ejemplo, es un producto que en cuanto lo sacas de la tierra dura muy poco, lo tenés que cuidar mucho, pero usando un proceso de hacer un oleato lo que logramos sería conservar esa carga aromática de la albahaca dentro del aceite e incluso conservar esas hojas en aceite para utilizarlas para X cosas. Otro punto importante mencionado anteriormente es que este proceso es ideal para extraer sabores de productos que son muy sensibles. Principalmente esto es flores y hojas. No es común utilizar una maceración en alcohol, como les decía, porque esto lo puede quemar, y mucho menos un proceso más complejo como una destilación que quema rápido estas hojas. Por último, y uno de los quizás más, no importantes, pero lo más usual para utilizar estos oleatos, es que si bien el aceite y el agua no son miscibles, las propiedades higroscópicas que tiene el azúcar nos permiten saborizar un almíbar con un aceite. El azúcar hace de emulsionante entre el aceite y el agua y logramos combinar estos productos creando, por ejemplo, si usamos, como dije antes, un aceite de oliva con naranja y romero, podemos hacer un almíbar de oliva, naranja y romero utilizando estos aceites que nos permitirían mantener estos sabores en el aceite para usarlos cuando necesitemos en la producción de ese almíbar. Bien, una vez aclarado esto, y ya terminando con la parte de oleatos, que es quizá lo más importante, quiero aclarar o por ahí profundizar un poquito más, no mucho, porque tampoco soy la persona ideal quizás, en este método de enflorage, se llama. Porque sé que me van a preguntar mucho después también. El enflorage, como les decía, es un método que consiste también en la maceración de un aroma en un medio graso, en este caso usando grasa y no aceite. Básicamente el proceso es, o el método mejor dicho, consiste en extender una capa de grasa donde se deja reposar la materia prima de la cual queremos extraer los aceites o los aromas, por ejemplo, y usualmente se usan flores, por eso el nombre enflorage. Al pasar 2 o 3 días se retira esa materia prima y se vuelve a colocar materia prima nueva para continuar este proceso y repitiéndolo lo suficiente hasta que esta grasa queda saturada con los aromas de la materia prima. De esta forma obtenemos lo que sería una pomada aromática o grasa, si quieren decirle aromática, que es lo mismo, solo soy la más lindo pomada, que no tiene muchos usos en coctelería por justamente ser un producto sólido. Ahora, este proceso suele estar acompañado con un último paso que consiste en agregar a esta
pomada aromática, un solvente, generalmente se usa alcohol, puede ser algún otro, para que este último extraiga los aromas que están concentrados en esa grasa y luego en una temperatura fría, para que mantenga la solidez de la grasa, se separa este alcohol aromatizado de la grasa. Muy similar a lo que los bartenders conocemos como fat wash o lavado de grasa, que si no lo expliqué, seguramente hago un video explicándolo, pero es un proceso mediante el cual nosotros saborizamos alcohol con aceites o grasas y después lo separamos. Por último, y mediante un proceso más cuidado y un poco más complejo, que es una destilación por presión, se destila este alcohol para reducirlo hasta llegar a un producto que se conoce como aceite absoluto, o en realidad el nombre técnico es simplemente absoluto. Este producto es el que se usa mucho también en perfumería y puede llegar a tener algunos usos en coctelería también, porque no es un aceite esencial, porque es otro proceso, justamente es un aceite absoluto. Y como los aceites esenciales también concentra mucho ciertos aromas, solo que creo que guarda en realidad también otras características que no tiene el aceite esencial. Pero bueno, esos fueron los oleatos con un detalle sobre el enfleurage y las pomadas y los aceites absolutos o los absolutos, para aclarar un poco el tema. Espero que les sirva. Si están en YouTube, denle like, compartan, suscríbanse y todas esas cosas que se hacen en YouTube. Y muchas gracias por mirar. Feliz.